Hola, ¿cómo están? En el capítulo de hoy vamos a analizar completamente la siguiente función y el ejercicio dice así: sea f de x igual a x elevado a x, encuentre intervalos de crecimiento o decrecimiento, extremos relativos, intervalos de concavidad, puntos de inflexión si los hay y el gráfico de la función. Vamos con la solución. Entonces, para encontrar los intervalos de crecimiento o decrecimiento, lo que necesitamos es encontrar la primera derivada de esta función e igualarla a 0. Entonces vamos a encontrar la primera derivada de esta función y la vamos a igualar a 0. Para encontrar la primera derivada de esta función, entonces vamos a hacer f de x igual a x elevado a x como y o y es igual a x elevado a x. Entonces lo primero que vamos a hacer es aplicar logaritmo natural a ambos lados de la ecuación, dado que tenemos acá el x en la base y el x en el exponente. Entonces nos resulta logaritmo natural de y es igual a logaritmo natural de x elevado a x. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar la siguiente propiedad de logaritmo que nos dice que el logaritmo natural de a elevado a b es igual a b por logaritmo natural de a. Entonces a la derecha, el x que está en el exponente el argumento baja multiplicando y nos queda x por logaritmo natural de x. Lo que vamos a hacer ahora es derivar con respecto a x a ambos lados de la ecuación. Y al hacerlo nos va a quedar la derivada con respecto a x de logaritmo natural de y es igual a la derivada con respecto a x de x por logaritmo natural de x. A la izquierda vamos a derivar implícitamente, entonces vamos a derivar logaritmo natural de y, entonces nos va a quedar 1 dividido por y, pero estamos derivando con respecto a x, por lo tanto vamos a derivar la derivada de y con respecto a x. Y eso es igual a, y a la derecha vamos a aplicar la regla del producto o multiplicación en derivadas, entonces se deriva el primero por el segundo, es decir, la derivada de x con respecto a x por logaritmo natural de x más el primero más x por la derivada del segundo, la derivada con respecto a x de logaritmo natural de x. Entonces la derivada de x con respecto a x, eso es 1, porque el x que está elevado a 1 baja multiplicando el 1 y nos queda 1 por x elevado a 1 menos 1, y eso es 1 por 1, porque x elevado a 0 es 1. Entonces nos queda 1 por logaritmo natural de x más, y acá la derivada con respecto a x de logaritmo natural de x es 1 dividido por x. Ahora simplificamos el x que está en el numerador con el del denominador y nos queda entonces 1 dividido por y por di con respecto a x es igual a logaritmo natural de x más 1. Como el y está en el denominador, vamos a multiplicar por y a ambos lados de la ecuación y nos queda 1 dividido por y por di con respecto a x es igual a y que está multiplicando a toda esta expresión. Importante los paréntesis. Entonces nos queda y por paréntesis logaritmo natural de x más 1. Y a la izquierda se simplifican los y. Entonces nos queda la derivada de y con respecto a x es igual a y factor de logaritmo natural de x más 1. Recordemos que definimos el y como x elevado a x y esto tiene que estar en función de x. Entonces nos queda que la derivada entonces es x elevado a x factor de logaritmo natural de x más 1. Entonces esto necesitamos igualarlo a 0. X elevado a x factor de logaritmo natural de x más 1 es igual a 0. Pero analicemos un poco esta expresión. Notemos que acá, adentro del paréntesis, tenemos logaritmo natural de x. Y logaritmo natural de x, el valor de x, por lo tanto, no puede ser negativo ni 0, dado que se indefine la función. Por lo tanto, esta expresión debe ser positiva.
Notemos que x elevado a x es mayor que 0 cuando x es mayor que 0. Por lo tanto, si esta expresión que está multiplicando es mayor que 0, entonces la única opción que nos queda es que esta, logaritmo natural de x más 1, sea igual a 0, para que se cumpla esta igualdad. Por lo tanto, logaritmo natural de x más 1 es igual a 0. Y necesitamos encontrar x en esta ecuación. Vamos a despejar 1, restando 1 a ambos lados de la ecuación, y nos queda logaritmo natural de x es igual a menos 1. Y acá vamos a utilizar la definición de logaritmo. Notemos que el logaritmo natural es un logaritmo en que la base es la constante matemática e, o 2,7 y algo. Por lo tanto, al aplicar la definición de logaritmo, tenemos que la base, es decir, e elevado a menos 1, es igual al argumento que es x. Y de acá nos va a surgir directamente el valor de x. Entonces tenemos que e elevado a menos 1 es igual a x. A su vez, el e elevado a menos 1 se puede expresar como 1 dividido por e. Y 1 dividido por e, utilizando una calculadora, se aproxima a 0,3679. Entonces tenemos que el valor crítico es x igual a e a la menos 1, que se aproxima a 0,3679. Una vez que tenemos el valor crítico, vamos a analizar a través de los intervalos que tenemos. Recordemos que como x no puede ser negativo ni 0, entonces los intervalos que vamos a analizar son desde 0, sin considerar al 0, hasta e a la menos 1, y desde e a la menos 1 hasta más infinito. Entonces vamos a construir la siguiente tabla, donde la primera columna son los intervalos, la segunda columna son los valores que nos vamos a dar para testear los signos. F de x es la función de x, cuánto vale la función, según corresponda. Y acá signo de f' de x es el signo de la derivada evaluada en el valor que estamos analizando. Y la conclusión si es creciente, decreciente, mínimo, máximo, relativo, etc. Entonces, y el valor, la parte de la derivada que vamos a analizar, como ya sabemos que x elevado a x es mayor que 0, es esta parte que vamos a analizar es logaritmo natural de x más 1. Entonces tomamos el primer intervalo, desde 0 hasta e a la menos 1. Nos vamos a dar un valor entre 0 y 0,3. Y ese valor que nos podemos dar es 0,1. Acá en f de x no va porque estamos trabajando con un intervalo. Y el signo de la derivada f' de x cuando x es 0,1, entonces sustituimos logaritmo natural de 0,1 más 1 es igual a menos 1,3, y eso es menor que 0. Por lo tanto, en este intervalo la función es decreciente. E a la menos 1, e a la menos 1 acá se sustituye. Nosotros sabemos que e a la menos 1 es 0,3 y algo. Sustituimos en la función original, que es x elevado a x. Entonces al sustituir 0,3 y algo elevado a 0,3 y algo nos da 0,692 y algo. El signo de f' de x acá no va, esto es 0, perdón, al sustituir e a la menos 1 en acá nos da que esto es 0, entonces acá tenemos un máximo relativo o un mínimo relativo. Acá, como ya está escrito mínimo relativo, vamos a pasar al otro intervalo y vamos a analizar si se trata de un mínimo o un máximo, teniendo si es creciente o decreciente tanto el primero como el segundo intervalo. En el segundo intervalo, que va desde e a la menos 1, 0,3, hasta más infinito, nos vamos a dar un valor que sea relativamente sencillo de calcular. En este caso, entre 0,3 y más infinito está el 1. Acá, como estamos trabajando con un intervalo, no va f de x. Entonces sustituimos en logaritmo natural de x más 1. Sustituimos el 1.
Entonces, logaritmo natural de 1, esto es 0, más 1, esto es 1. Y es mayor que 0. Por lo tanto, como es mayor que 0, la derivada evaluada en este valor, entonces la función es creciente en este intervalo. Y notemos cómo desde 0 a e a la menos 1 la función es decreciente, y de e a la menos 1 a más infinito la función es creciente. Por lo tanto, acá es un mínimo relativo. El extremo relativo acá estamos hablando de un mínimo, porque pasamos de decreciente a creciente. Por lo tanto, tenemos un mínimo relativo en 0,36 y 0,69 y algo, que era el valor evaluado de la función, 0,69 y 2. Entonces, ahí tenemos un mínimo relativo. Hemos encontrado hasta ahora en qué tramos decrece la función, en qué tramos crece la función. Y ahora lo que vamos a hacer es analizar los intervalos de concavidad. Recordemos que la primera derivada que encontramos de f de x es x elevado a x factor de logaritmo natural de x más 1. Y para analizar los intervalos de concavidad necesitamos encontrar la segunda derivada. Es decir, necesitamos derivar esto nuevamente. Como acá hay un producto, vamos a utilizar la regla del producto o multiplicación. Entonces, la regla del producto nos dice que la derivada del primero, acá está, por el segundo es todo esto, más el primero, que es x elevado a x, por la derivada del segundo, que es todo lo que tenemos adentro del paréntesis. Esta derivada ya la encontramos, y es la que tenemos acá arriba. Entonces, sustituimos x elevado a x factor de logaritmo natural de x más 1 por logaritmo natural de x más 1 más x elevado a x, y acá la derivada de logaritmo natural de x es 1 dividido por x, y la derivada de 1 es 0. Entonces tenemos esta expresión y la vamos a acomodar un poco. X elevado a x por logaritmo natural de x más 1 al cuadrado, porque este está multiplicando a este y son iguales, más x elevado a x por 1 dividido por x. Podemos factorizar por x elevado a x y nos queda x elevado a x factor de este logaritmo natural de x más 1 al cuadrado más 1 dividido por x. Entonces lo que vamos a hacer ahora es utilizar la tabla. Como dijimos anteriormente, x elevado a x es mayor que 0. Por lo tanto, vamos a analizar para la segunda derivada logaritmo natural de x más 1 al cuadrado más 1 dividido por x. Esto, notemos que acá tenemos la tabla nuevamente. Vamos a volver a copiar en la columna intervalos, la columna valor, la columna f de x, la columna signo de f' de x, y lo que vamos a agregar es la columna signo de f2' de x, es decir, el signo cuando la derivada, la segunda derivada, según el valor de x que nos estamos dando. Acá esta columna intervalo ya la calculamos, la columna valor ya la calculamos, f de x también, signo de f' de x también, y la que vamos a calcular ahora es esta columna, signo de f2' de x. Como x elevado a x es mayor que 0, entonces vamos a analizar esta parte, que es el logaritmo natural de x más 1 al cuadrado más 1 dividido por x. Entonces, ¿cuánto vale esta segunda derivada si es positiva, negativa o 0 cuando x es igual a 0,1? Sustituimos logaritmo natural de 0,1 más 1 al cuadrado más 1 dividido por 0,1, y esto nos da un valor de 11,69 y algo, y esto es mayor que 0. Entonces, ya habíamos calculado que la función era decreciente en este tramo, en este intervalo, y como la segunda derivada es mayor que 0, entonces la función es cóncava hacia arriba. Vamos ahora con e elevado a menos 1, tenemos e elevado a menos 1, entonces acá nosotros ya habíamos calculado que e a la menos 1 es un mínimo relativo,
Y acá tenemos que no hay un punto de inflexión. Esto aún no lo sabemos, pero necesitamos analizar esta información del segundo intervalo y en base a eso vamos a determinar si hay o no un punto de inflexión. Entonces, vamos a analizar este segundo intervalo. Toda esta información ya la calculamos. Vamos a calcular el logaritmo natural de x más 1 al cuadrado más 1 dividido por x cuando x es igual a 1. Entonces sustituimos logaritmo natural de 1 más 1 al cuadrado más 1 dividido por 1. Logaritmo natural de 1 es 0. Entonces nos queda 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Más 1 dividido por 1, que es 1. Entonces 1 más 1 es 2. 2 es mayor que 0. Por lo tanto, como es mayor que 0, la segunda derivada evaluada en este valor, que es 1, entonces la función es cóncava hacia arriba. Entonces encontramos que la función es creciente en este intervalo y cóncava hacia arriba. Notemos que como en el primer intervalo, la función es cóncava hacia arriba, y en el intervalo que viene a continuación también es cóncava hacia arriba, entonces no hay un punto de inflexión, no se produce un cambio en la concavidad. Por lo tanto, tenemos que en esta función no hay un punto de inflexión, dado que no se produce un cambio en la concavidad. Y lo que vamos a hacer ahora, con toda esta información, vamos a tomar toda esta información de esta función. Entonces vamos a graficar la función, que es lo último que nos falta. Entonces tenemos que desde 0 hasta e a la menos 1, 0,3 más menos, la función es decreciente y es cóncava hacia arriba. Ya les expliqué por qué vamos a analizar esta función desde los valores mayores que 0. Y notemos que en el segundo intervalo la función es creciente y es cóncava hacia arriba. Y tenemos un mínimo relativo en e a la menos 1, que es 0,69 y algo el valor de la función, porque e a la menos 1 es 0,3 y algo. Por lo tanto, ahora vamos a graficar. Entonces tenemos el eje de las x, el eje de las y acá tenemos la función. Y por todo lo que les expliqué anteriormente, entonces la función considera los valores mayores que 0. Entonces analicemos. Tenemos la función f de x igual a x elevado a x, y con la información contenida en la tabla tenemos que la función desde ser los valores mayores que 0 hasta e a la menos 1, que es 0,36, la función es decreciente y cóncava hacia arriba. Entonces acá es decreciente y cóncava hacia arriba, con el mínimo relativo que es e a la menos 1. Y en el intervalo comprendido entre e a la menos 1, 0,36 y más infinito, la función es creciente y cóncava hacia arriba también. Entonces es creciente y cóncava hacia arriba. Y tenemos el extremo relativo, que en este caso es un mínimo relativo, que es el punto 0,36 y 0,69. Entonces acá hemos graficado esta interesante función utilizando derivadas. Y este ha sido el ejercicio del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido, que hayan aprendido algo nuevo. Y junto con despedirme, les quiero invitar a que se suscriban al canal, le den me gusta a este video y activen la campana de notificación para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Me despido y que estén muy bien. Hasta la próxima.